Es un placer estar con ustedes nuevamente para que podamos reflexionar en la palabra del Señor. La palabra del Señor que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que atraviesa hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos de los huesos y discierne las intenciones del corazón. Mire qué linda es la palabra. Por eso hacemos bien en reflexionar en la palabra del Señor. Por eso hacemos bien en leer la palabra del Señor. Cada lectura de la palabra nos va dejando enseñanzas, y esas enseñanzas es bueno que las tengamos siempre en la mente para aplicarlas en el momento en que las necesitemos. Vamos en este día a leer lo que es el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 9. Los primeros 9 versículos vamos a leerlos. Dice la palabra: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Mira esa última parte: ¿qué es esto para tantos? Ese es el tema que en esta hora he retomado para que lo podamos reflexionar, meditar y verlo a la luz de este milagro que el Señor hizo. Este milagro tiene la particularidad de que se repite en los 4 evangelios. Si usted lo encuentra en los 4 evangelios. Además, ningún otro milagro del Señor Jesucristo fue realizado en presencia de tantos testigos, ni tuvo tantos beneficiarios al mismo tiempo. Todo esto nos indica que estamos ante un acontecimiento realmente importante. Podemos notar que el milagro fue realizado al otro lado del mar de Galilea. En el 6:1 nos dice eso. Y desde ahí Jesús se desplazó a Capernaum, en Galilea, donde, como había habitualmente, explicó el significado del milagro que acababa de hacer. Sorprendentemente, el resultado fue que los galileos se volvieron atrás y no andaban con él. Y esto nos presenta un triste paralelismo con el milagro anterior de la sanidad del paralítico de Betesda, que tuvo como resultado que Jesús fue rechazado en Jerusalén, al punto que los judíos comenzaron a perseguirle con la intención de matarle. Con todo esto vemos que en la medida en que el Señor manifestaba con mayor claridad quién era Él, mayor era el rechazo y la oposición de los hombres hacia su persona. Por lo tanto, mis amados y amadas, deducimos que uno de los propósitos de este pasaje es resaltar el amor y la gracia del Señor, que aquí se aprecia con claridad sobre el trasfondo de la ingratitud humana. Su gloria es revelada al estar dispuesto a derramar una vez más su favor divino sobre una multitud voluble e ingrata a la que conocía perfectamente y que lo habían rechazado anteriormente, pero como ya hemos considerado en otras ocasiones, la gracia del Señor es más grande que las actitudes negativas de los seres humanos. Por eso podemos ver las circunstancias en que se da el milagro del Señor. Podemos ver las circunstancias en que se da el milagro del Señor. Jesús fue, dice, al otro lado del mar de Galilea. Los incidentes ahora narrados tuvieron lugar al otro lado del mar de Galilea, es decir, en la ladera oriental. Lucas nos dice que estaban en un lugar desierto de la ciudad de Betsaida y que el Señor se había retirado ahí con sus discípulos buscando descanso para ellos después de que regresaran de la misión a la que habían sido enviados.
La razón por la que en esta época el Señor desarrollaba su ministerio mayormente en Galilea se debía seguramente a la oposición que había recibido de los judíos en Jerusalén. Otro detalle que vemos es que le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. A pesar de que Jesús y sus discípulos estaban buscando un lugar apartado donde descansar, y aún así las multitudes le buscaron hasta encontrarlo, el evangelista indica que eran atraídos por los milagros de Jesús. No era porque creyeran en él, sino por su propio interés y también por la curiosidad que despertaban sus milagros. Aún así el Señor no dejó de hacerles el bien. El evangelista Mateo dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y oiga qué lindo, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea que, en otras palabras, aunque lo rechazaran, el Señor no lo rechazaba. El Señor les daba de su gracia, de su bondad y de su misericordia. Podemos ver entonces también las condiciones en que en el milagro se da. En primer lugar, se da el milagro en medio de una multitud grandísima. Dice el 6:2: y le seguía gran multitud, gran multitud. Algunos relatan que eran 5,000, 6,000, otros han dicho que eran 7,000, sin echar en cuenta, en este caso del pasaje, hablan de 5,000 hombres, sin echar en cuenta a las mujeres, a los niños. Y entonces podemos ver ahí la necesidad, ¿verdad?, que había de la gente. Qué cantidad de gente inmensa. Si solo hombres eran 5,000, pónganle que hubieran sido 12,000 mujeres. Por lo general el número de mujeres en una reunión son más. Los niños son bastantes también. Quiere decir que eran unas 20,000 personas siguiendo al Señor. Y en medio de todo esto, el Señor quería que sus discípulos desarrollaran, número uno, compasión por las multitudes. Y por eso les dice: entonces subió Jesús al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y cuando alzó sus ojos, les dijo el Señor en el 5: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y lo que les dijo, uy, qué preocupación se dio en el corazón de los discípulos. ¿De dónde compraremos pan para darles de comer a todos estos? Pero esto dice, para probarle. El Señor quería saber cómo reaccionarían sus servidores frente a la necesidad de las multitudes. El Señor quería saber cómo reaccionarían sus seguidores frente a la necesidad que había de las multitudes, al poder de nuestro Señor, porque allá había una realidad. Eran multitudes de gente con una necesidad de hambre grandísima, pero también ahí estaba el Señor, que había hecho milagros portentosos en otros momentos, en otros tiempos. Entonces decía, para probarles. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que había que hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan. Felipe rápido, él hace las cuentas y le dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y luego uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Y tenía razón. Tenía razón. En lo humano tenía toda la razón. ¿Cómo poder darle de comer a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos? Ahí está la humanidad. Ahí está la realidad humana. Ahí está la realidad de lo humano. ¿Qué poder hacer en ese momento? Y él dice: ¿qué es esto para tantos? Y tenía razón, ¿verdad? En lo humano tenía razón. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Qué lindo, ¿verdad? Ver que en medio de las limitantes humanas, ahí estaba un pequeño recurso que Dios podía multiplicar. La actitud de los discípulos frente al problema era importante que lo reaccionaran, y el Señor quería probarles. Quería probarles primero para ver la compasión de ellos por las multitudes. Segundo, para ver la convicción que ellos podían tener del poder de Dios para poder realizar un milagro.
para poder realizar un milagro de Él. Y no solo eso, sino la valentía de saber que si Jesús estaba presente con ellos, todo iba a estar bien. La fe de los discípulos estaba siendo probada. Es cierto, en cierto sentido podríamos pensar que los discípulos estaban pasando por un examen. El Señor ya les había explicado la lección y ahora tendrían que demostrar si la habían aprendido correctamente. Las experiencias que habían vivido junto al Señor debían de haber despertado su fe para afrontar los problemas que esta nueva situación les presentaba. Por eso, mis amados, cuando vienen problemas en la vida, no te pongas a renegar, a lamentarte, a autoconmiserarte, quejarte. Trata de alabar a Dios, adóralo, exáltalo y trata de crecer en el Señor, porque cada problema lo que hace es mostrarnos la grandeza del Señor. Según Mateo y Lucas, antes de que Jesús les hablara de dar de comer a las multitudes, Él mismo había estado curando a todos los que necesitaban, sin que su poder o capacidad se vieran debilitados en ningún momento. Además, ellos mismos acababan de regresar de una misión en la que pudieron experimentar el poder de Dios en medio de diferentes adversidades. Dice Marcos 6:13 que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. También habían visto a Jesús que convertía el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, ejerciendo su poder creador. Todas estas manifestaciones de poder tendrían que haberle llevado a confiar en el Señor, pero no lo hicieron. Solo calcularon lo que podrían hacer por ellos mismos. Por eso dice, ¿qué es esto para tantos? 200 denarios no nos alcanzaría, porque estaban haciendo cuentas de los recursos humanos, estaban haciendo cuentas de lo que tenían en el banco, de lo que tenían en las manos, de lo que tenían en la bolsa. He aquí la oportunidad que el Señor nos da cuando se presenta una situación que es limitante para nuestras vidas, en la cual necesitamos el milagro de la provisión, porque aquí lo que necesitaban era el milagro de la provisión, la multiplicación. Las multitudes estaban necesitadas, las multitudes estaban atravesando sus momentos difíciles. Por eso vemos en primer lugar que Dios prueba nuestra fe, no solo si existe, sino también si es de calidad, porque se puede tener fe, pero no fe de calidad. Por esta razón permitirá que atravesamos por diversas situaciones. Los discípulos acababan de regresar de un exitoso viaje misionero en el que habían tenido hermosas experiencias de triunfo, pero ahora se tenían que enfrentar con una nueva situación en la que se iban a sentir completamente impotentes. Y nosotros también atravesamos por épocas en nuestra vida en las que parece que no todo va sobre ruedas, mientras que en otras solo encontramos obstáculos en el camino. En ambos casos nuestra fe está siendo probada. ¿Cuál será nuestra respuesta al Señor? ¿Nos olvidaremos de Dios porque todo nos va bien y pensaremos que ya no le necesitamos? ¿O nos hundiremos en medio de los problemas o dejaremos a Dios dudando incluso de su amor y poder para ayudarnos? En cada momento Dios está buscando si existe en nosotros una fe genuina, capaz de sostenerse frente a las variadas circunstancias de la vida. En segundo lugar, el propósito de Dios al probar nuestra fe es el de ayudarnos a crecer, a madurar y desarrollarnos espiritualmente. Pero para que este propósito se llegue a cumplir y que las pruebas resulten en una bendición para nosotros. ¿El qué, pastor? Que las pruebas resulten en una bendición para nosotros. Es que eso es lo que el Señor quiere. El Señor no va a permitir pruebas en tu vida que te afecten, que te dañen. El Señor no va a permitir pruebas en tu vida para destruirte. Los que somos padres de familia sabemos, nosotros como padres de familia no dejaríamos a nuestros hijos pasar por una prueba que los va a golpear, que los va a dañar, que los va a enfermar, a golpear. No, uno los va a permitir que pasen por pruebas que los ayuden a desarrollar. En este caso, la fe de los discípulos creció hasta el punto que llegaron a entender que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y en tercer lugar, quería enseñarles que Dios siempre tiene preparada
una salida para cada situación que atravesamos. El pasaje nos dice que Jesús sabía lo que había que hacer. Él sabía lo que había que hacer. Y esto nos recuerda otra promesa de la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Nada puede sorprender al Señor. Y esto grábate en la mente: nada puede sorprender al Señor. Él tiene siempre un plan y una solución. El problema es que nosotros muchas veces no lo vemos, porque enfocamos nuestra atención en el problema y dejamos de mirar al Señor y sus recursos, y empezamos a hacer cuentas con nuestros recursos. ¿Qué es esto para tantos? 5 panes y 2 pececillos no nos van a alcanzar para 5,000, ¿cierto? Y aunque se partiera pedacito por pedacito e hiciéramos la prueba, ¿verdad? Pedacito por pedacito, no alcanzaría. Pero ¿qué sucedió? Todo en las manos del Señor es bendecido y multiplicado. La palabra del Señor dice que en el 10 entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, porque lindo, por eso es bien lindo darle gracias al Señor cuando comemos. Cada vez que uno come debe de darle gracias al Señor por la provisión, por la multiplicación, y que el Señor nos ayude a todos, ¿verdad? Y dice, hermano, que los discípulos, entre tanto, dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. O sea que no fue ni siquiera una provisión limitada. Aquí tenés un pedacito de pescado, mire, me puede dar otro pedazo, espérate, vamos a regresar otro momento a ver si ya alcanzado. No, le daban abundantemente. Aquí está ya la fe de los discípulos. El Señor bendice los panes y los peces, los pone en las manos de los discípulos, y los discípulos se van a los grupos de personas que estaban recostados en la grama para darles el alimento. Actuaron en fe, hicieron a un lado los cálculos humanos. ¿Qué es esto para tanto? No, ya no siguieron pensando en eso. Cuando tú abres la refrigeradora de tu casita, probablemente dirás: Señor, yo no me va a alcanzar esto ni para hoy en la cena, Señor. Ponlo en las manos del Señor. Ponlo en las manos del Señor. Y parece locura, pero abre la refri y dile: Señor, mi refrigeradora está en tus manos, Señor. Llénala, Señor, de una provisión abundante, y vas a ver que el Señor va a multiplicar la provisión. El dinerito que tú ganas en el mes, ¿verdad? Vas a ver que el Señor te lo va a multiplicar y te va a dar sabiduría para saber ocuparlo. Y no va a ser con limitantes, no va a ser con limitantes. Dice que cuanto ellos querían. En el 12, cuando se hubieron saciado, saciado. O sea que no solo fue una probadita para salir del hambre nada más, no, saciado. Digo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el Sol, porque el Señor conocía su propósito. Él sabía que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese no era el momento de poder reinar políticamente en la tierra. Ese momento es para más adelante. Ese era el momento de poder dar su vida en rescate por toda la humanidad. ¿Te das cuenta que el propósito de los milagros es que tú conozcas el poder de Dios? El propósito de los milagros es que tú conozcas a Jesucristo. El propósito de los milagros es que tú aprendas a confiar en el Señor. Y yo te quiero animar en esta hora. Vivimos tiempos difíciles en relación a la economía. Yo creo que en todos los hogares necesitamos provisión. Necesitamos la provisión de Dios. Necesitamos el milagro de la multiplicación. Así que en esta hora
te animo a que te pongas en las manos del Señor y aprendamos a confiar en Él. Oremos al Señor. Soberano Señor, gracias por tus bondades y misericordias. Qué lindo milagro el de la multiplicación de los panes, Señor, y de los peces. Más de 5,000 personas, Señor, fueron bendecidas, alcanzadas con esta bendición hasta ser saciados, dice tu palabra. Comieron hasta ser saciados, Señor. No comieron, Señor, con limitante, sino que también dice que participaron con toda libertad. Y Señor, gracias. Gracias porque en esta época en que vivimos también te necesitamos, Señor. Estamos pasando momentos que no son fáciles, Padre. Estamos pasando épocas que no son sencillas, Señor. Ayúdanos a caminar cada día dentro de tu voluntad. Bendice a todos aquellos que están conectados a esta hora y que necesitan de tu gracia y de tu bendición. En el nombre de Jesús te lo he suplicado. Amén y amén. Y para ti, mi amigo, no te desconectes sin antes orar entregándole tu corazón al Señor. Tenemos una muy linda oración a la cual tú te puedes unir en este momento para entregarte al Señor. Y escríbenos y cuéntanos tu experiencia para que podamos también estar en contacto contigo y darte el seguimiento respectivo en tu nueva vida espiritual. Mi amigo, no te desconectes en este ratito. Ora con esta oración. Para ti que has oído la palabra de Dios y tu corazón ha sido impactado por el Espíritu Santo y quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes orar conmigo en este momento. Cierra tus ojos y ora de la manera siguiente. Señor Jesucristo, gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar tu palabra. La palabra ha traído fe a mi corazón, por lo cual en este momento te lo entrego, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Perdóname, redímeme y cámbiame, Señor, porque solo no puedo, Jesús. Así que desde este momento quiero ser tu hijo. Por lo tanto, reconóceme como tu hijo y desde este día caminaré bajo tu voluntad como mi Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Luego de esta oración quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Como familia, uno de los elementos importantes es la comunicación. Así que queremos que te comuniques con nosotros. A través de todo el mensaje tú estuviste viendo las diferentes modalidades en que puedes comunicarte con nosotros para siempre tener una palabra de bendición para tu vida. Dios te bendiga.